Ya. Entonces, yo tengo lo siguiente. Me dice que calcule las preguntas del ejercicio. Me dice calcular BO y cuál es el valor de la corriente que pasa por el circuito. O lo que es lo mismo, ID. ¿Ya? Entonces, en este caso tengo dos diodos, ¿no es cierto? Yo tengo que hacer el análisis para cada uno de los diodos que hicimos antes. Primero, ¿estos diodos están en serie? Sí, ¿no es cierto? Ya. Vamos a ver si están en polarización directa. Sí. El positivo de este diodo está con el positivo de esta fuente. Esto es exactamente lo mismo que si yo tuviera positivos del triángulo. ¿Sí? Sí, 20. Sí, este de aquí es el positivo. Y este de aquí es el negativo. Cuando en el libro pone el más 20 con este punto de conexión, es lo mismo que poner aquí una fuente y el positivo está aquí. ¿Ya? Entonces, positivo con positivo, polarización directa, ¿no es cierto? En ambos diodos. Quiere decir que tanto el diodo de silicio como el diodo de germanio se comportan como un interruptor cerrado. Vamos a ver los voltajes característicos de estos diodos. Voltaje de silicio 0.7 voltios, el de germanio 0.3 voltios. Si yo sumo ambos, me va a dar 1 voltio, ¿no es cierto? Y yo tengo una fuente de 20 voltios de alimentación. Por lo tanto, ¿qué voy a tener? Que en este caso, el voltaje de alimentación es mucho mayor que el que consumen los diodos, por lo tanto, estos sí están funcionando. ¿Ya? Entonces, como sí están funcionando, procedo a hacer el análisis. Entonces, hagamos el análisis. Sumatoria del voltaje de las fuentes tiene que ser igual a la sumatoria del voltaje de los consumidores. 20 voltios tiene que ser igual a ¿qué? Al voltaje del diodo 1 más el voltaje del diodo 2 más el voltaje de la resistencia 1 más el voltaje de la resistencia 2. ¿Sí? Vamos, 20 voltios tiene que ser igual. ¿A qué cosa? A 0.7 voltios más 0.3 voltios más, y en este caso BR1 es igual a BR2, entonces ahí podría simplificar y poner simplemente a 2 veces el voltaje de esa resistencia, porque en este caso estos dos son iguales, solo por eso, si no tendría que hacer 1 por 1, ¿sí? Y entonces aquí me va a quedar 20 voltios es igual a 1 voltio más 2 voltajes de la resistencia. Voltaje de la resistencia va a ser 19 voltios dividido para 2 y esto me va a salir 8.5, perdón, 9.5 voltios. ¿Ya? Entonces, una vez que ya saqué el voltaje que cae en cada resistencia, ¿qué puedo aplicar? Ley de Ohm, ¿no es cierto? Como están en serie, la corriente que pasa por las resistencias, ¿qué va a hacer? Igual. ¿Sí? Entonces, voy a tener que voltaje es igual a intensidad por resistencia. Intensidad va a ser igual al voltaje de 9.5 voltios dividido para 2 kiloohmios. Como yo tengo 1 kilo aquí, la respuesta me va a salir en miliamperios, ¿no es cierto? Y eso va a salir 475, ¿no es cierto? Miliamperios. Entonces, ese es ID. 4.75 miliamperios. Ahora me está diciendo que calcule el voltaje de BO. Me voy para acá un rato, voy a cambiar de color por lo siguiente. Cuando el libro me pide un voltaje como el que está aquí, tiene que considerar lo siguiente. Primero, esto no es un nodo todavía, porque aquí no tengo nada conectado. ¿Ya? Entonces aquí no se aplican leyes de Kirchhoff.
Solamente les está diciendo dónde poner un multímetro, ¿sí? Y tienen que considerar lo siguiente. Para el libro, cuando dice veo, yo tengo que poner una masa, un voltímetro, ¿no es cierto?, que está conectado a esa masa, y de ahí conecto con veo. ¿Ya? Con ese gráfico, ¿sí? ¿Qué me está pidiendo el libro? ¿Qué es veo? El voltaje que pasa por la resistencia 2, si es que esta fuera la R2. ¿Ya? Entonces, bueno, en realidad sigue siendo este de aquí, ¿no es cierto? 9.5 voltios, porque ambas resistencias son iguales. Pero si no fueran iguales, ¿qué hago? Voltaje es igual a intensidad, 4.75 miliamperios que multiplica a 2 kiloohmios. El mili con el kilo se simplifican, voltaje va a salir 9.5 voltios. Es porque